¿Cuántos de ustedes han escuchado de Pedro? Bueno, sin duda Pedro es uno de los discípulos más conocidos en toda la historia, porque, bueno, ¿quién no ha escuchado de San Pedro, verdad? Hasta allá en Roma hay una, la capilla principal, ¿verdad? Es dedicado a San Pedro. Bueno, y normalmente cuando hablamos o pensamos de Pedro, nos imaginamos un hombre victorioso, un hombre triunfador, un hombre que realmente ha sobresalido en la historia. Pero vamos a ver en este día cómo es que él, cuando se encuentra con Jesús, está en una situación difícil. Él está derrotado, desanimado. Y precisamente por eso hoy quiero titularle Superando los fracasos, porque los fracasos pueden ser el camino al éxito, y por eso nos vamos a basar en la vida del apóstol Pedro. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hasta ahí vamos a dejarle la palabra de Dios, la lectura. Voy a invitarles a que hagamos una oración. Dios y Padre, gracias te damos en esta hora. Te rogamos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que todo lo que digamos, hagamos o pensemos sea guiado por ti, bendito Dios. En Cristo Jesús te lo dejamos todo. Amén. En este día, hablando de Pedro, aquí nos encontramos, dice la palabra de Dios, que estando Jesús allá junto al lago de Genezaret, se golpa toda la gente, quiere escucharlo, y de pronto ve dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Oiga, yo quiero en primer lugar hacerles notar que normalmente la palabra orilla significa derrota, fracaso, problemas, dificultades. Porque vamos a pensar que yo voy sobre la carretera, voy manejando y de pronto se poncha una llanta. Lo correcto es que yo, o lo mínimo que yo hago es ponerme a la orilla. Yo estoy en la orilla, usted es mi amigo, pasa por allí cerca, y cuando me ve que estoy a la orilla, entonces usted se detiene y lo primero que me pregunta es: ¿qué te pasó? Porque sabe que si estoy en la orilla es que estoy en problemas. Y realmente Pedro aquí se encuentra ante una situación difícil, a tal grado que dice: toda la noche estuvo trabajando, y en vez de ir a su casa, porque normalmente, yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado de noche, pero siempre que trabajamos de noche terminamos más cansados, y lo que menos queremos es quedarnos todavía horas extras allá en el trabajo sin que nos los hayan pedido. Sin en cambio, Pedro, ¿verdad? Termina su trabajo y en vez de irse a casa, se queda allí todavía. Dice la palabra de Dios que se queda allí a remendar sus redes. Entonces no sé por qué no quería llegar a su casa. Tal vez tenía problemas, seguramente, o no sé si porque allá vivía su suegra, pero algo estaba pasando que no le permitía que llegara a su casa. Y entonces vemos, dice que Jesús llega. Imagínate la escena. Pedro está en problemas, Pedro tiene dificultades. Es como si tú todo el día trabajas, vamos a pensar, estás trabajando y sucede algo que cometes, no sé, un error hace que pierdas cierta
digamos, lo de tu día de trabajo. Y entonces ese día tú llegas cabizbajo, triste, porque no te van o no te pagaron la semana completa. Y entonces no sabes cómo hacer para pagar todo lo que tienes que enfrentar. Y llegando ahí, sale rápido tu hijo y te dice, oye, papá, mira, ¿qué crees que en esta semana me pidieron para el convivio? Y entonces lo que menos quieres es que alguien te pida algo. Y dice, no me estés molestando. Sin en cambio, es exactamente esa situación que estaba viviendo Pedro. Pedro tiene problemas, Pedro tiene dificultades, toda la noche allí sin haber pescado nada. Entonces, sin en cambio, llega Jesús y le dice, préstame tu barca. Y entonces, no sé qué pensó en ese momento, pero sin duda la situación era difícil. Y es por eso que aquí nosotros, en este día, vamos a ver cómo enfrentar los fracasos de la vida. Entonces, en primer lugar, a la luz de la palabra de Dios, dice allí el versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Oiga, si nosotros analizamos, normalmente usando aquí, por ejemplo, yo tengo la Reina Valera 1960 y le titula La pesca milagrosa. Pero en realidad no es una pesca, sino son dos pescas. Porque una pesca que duró toda la noche, donde no lograron ningún resultado favorable. Y otra pesca que duró tal vez unos cuantos minutos y fue la pesca más grandiosa. Entonces es importante que nosotros podamos analizar por qué la diferencia. ¿Qué es lo que hizo diferente la primera de la segunda pesca? Y entonces aquí lo vamos a ver a la luz de la palabra. Tal vez cuando Jesús llega y analiza a Pedro y dice, Pedro, tienes un problema porque realmente mira, no sabes cómo enfrentar las cosas, porque tú estás en un lugar incorrecto. El lago donde estás, ese no es el correcto, vamos al otro, vamos a cambiar de lago. Pero Jesús no le dijo eso, las dos pescas se hicieron en el mismo lago. Entonces tal vez el problema era la barca. Pero Jesús tampoco llegó diciéndoles, hey, Pedro, el problema es tu barca, ese botecito que tienes no funciona, tienes que cambiar por algo más grande. Entonces ve a conseguirte al Titanic para que de esa manera puedas tener una mejor pesca. Pero tampoco le dijo eso. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Dónde estaba el problema? Entonces tal vez era la gente que le estaba ayudando. Jesús quedó mirando y le dijo, hey Pedro, mira, estos muchachos que tienes no sirven para pescar, cámbialos, cambia tu gente para que de esa manera tengas una mejor pesca. Pero el asunto tampoco fue así. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos aquí a la luz del versículo 3, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Dónde estaba Jesús en la primera pesca? Bueno, en la primera pesca la Biblia no nos dice dónde se encuentra Jesús, pero en la segunda pesca, en la pesca buena, Jesús estaba en la barca de Pedro. Y es allí donde yo digo, este es el primer principio que nosotros debemos entender. Deja que Cristo suba a tu barca. O sea, ¿quieres salir del fracaso? ¿Quieres enfrentar la situación de manera provechosa? ¿Quieres realmente, te sientes como en un bache atascado y ya no puedes salir? ¿No sabes cómo salir de la situación en la que estás pasando? Deja que Cristo suba a tu barca, porque la presencia de Dios marca la diferencia. Esta vez los discípulos no estaban solos. La presencia de Dios hace que todo funcione bien. Por lo tanto, aprópiese de la presencia de Dios en su vida. Porque así como la barca representa el negocio de Pedro,
Por eso es muy importante que nuestra vida, nuestro negocio tenga la presencia de Dios. Ha sido un grave error tratar de separar la vida espiritual y la vida material. Todo es de Dios, y donde Él está, habrá una gran bendición. Si Cristo está en nuestra barca, el temor al fracaso se va a eliminar. Las preocupaciones por los resultados serán resultados increíbles para la gloria de Dios. Dios ha dicho que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás sería añadido. Pedro lo comprobó y es un ejemplo para nosotros. ¿Sabes? Cuando tú ya no sabes cómo enfrentar la situación, cuando tú ya no sabes cómo salir de todos los problemas, es porque necesitas dejar que Cristo suba a tu barca. Yo me acuerdo en una ocasión, yo creo que fue mi primera experiencia donde yo conocí el mar, y entonces estábamos allá en la secundaria, fuimos de excursión a Acapulco. Y bueno, pues llegando todos nuestros compañeros se metieron al mar, pero habíamos 3 que no sabíamos nadar. No sabíamos que, bueno, entre nosotros no sabíamos que el uno al otro no sabía nadar, pero vimos que los demás se metieron y quedamos 3 allá mirándonos, y el uno al otro entra, no, pues más adelante. Después nos dimos cuenta que en realidad los 3 no sabíamos nadar. Entonces, para que los demás compañeros no se dieran cuenta, dijimos vamos allá nosotros más adelante, allá vamos a nadar. Pero en realidad nos daba pena que los compañeros se dieran cuenta que no sabíamos nadar. Y fuimos allá y dijimos, estando allá, pues ya se nos antojó y dijimos vamos a meternos a la orillita. Y entonces nos metimos al agua, pero como no teníamos experiencia, estábamos allí. Al poco tiempo vimos que vino una ola y arrastró uno de mis compañeros. Esa fue una experiencia traumática para nosotros. Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer, empezamos a gritar para pedir auxilio, y bueno, llegó un salvavidas. Y cuando él llega, se queda parado allí. Y entonces nos queda, está atento, y nosotros le decimos, entra para librar a nuestro compañero, pero él ni caso nos hacía. Estábamos nosotros desesperados, y nuestro compañero estaba allí ya en las últimas tratando de como librarla, pero nada que podía. Al final vi cómo él se dejó ya por completo, bajó las manos y se fue desapareciendo. Cuando eso sucedió, el salvavidas corrió, se aventó y bueno, fue a sacar a mi compañero. Yo me acuerdo que cuando lo trajo a la playa y le dio sus atenciones, cuando mi compañero volvió en sí, me acuerdo todavía que agarré y lo sacudí prácticamente a este hombre, y le dije, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste desesperar tanto? Y entonces él simplemente con una mirada compasiva dijo, miren muchachos, ustedes no saben nada de la vida. Y creo que en realidad tenía razón. Dice, mira, déjenme explicarles. Si yo llego y me meto, entonces él tiene tanta fuerza en su desesperación, él no se va a dejar, y con esa fuerza nos vamos a hundir los dos. Pero yo me espero hasta que él baje las manos y que diga no puedo, y cuando él dice no puedo, entonces yo llego para poder rescatarlo, porque él se va a dejar que lo saque, él lo cargue, lo arrastre, le haga lo que le haga, él se va a dejar, porque él sabe que por él mismo no puede. ¿Sabes? Años después entendí que Dios trabaja de la misma manera. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra desesperación corremos acá, corremos allá, hacemos esto, hacemos lo otro, y simple y sencillamente nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? Pero aquí Pedro entendió que tenemos que dejar a Cristo entrar en nuestra barca. Deja que Cristo suba a tu barca. Cuando tú lo vas a dejar, entonces
Él toma la situación en sus manos. Pero en segundo lugar, sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, el segundo principio es: deja que Dios dirija tu vida. Deja que Dios dirija tu vida. En esta segunda vez que van a pescar, ya no lo hacen bajo su dirección. En la primera pesca era Pedro quien daba las órdenes, era Pedro quien decía hacia dónde iban a ir, era Pedro quien decidía todos los detalles. Pero en esta segunda era Jesús quien dirigió la embarcación. Entonces, bajo la dirección de Cristo, todo cambió. No es suficiente gozar de la presencia de Dios, porque hay una gran diferencia entre dejar que Cristo suba a tu barca y dejar que Cristo dirija, maneje tu vida. Entonces, necesitamos nosotros entender esta situación. Dice que aquí la palabra de Dios que Pedro entiende esto, y Jesús le dice: boga mar adentro, y él simple y sencillamente deja que Jesús ahora dirija el rumbo de la embarcación. Porque, ¿sabes? Yo siempre digo, mira, hay por lo menos tres maneras o tres niveles más bien de recibir a una persona en casa. Mira, nivel número 1 es cuando a alguien no lo conoces, entonces tú tal vez te asomas por la puerta, por la rendija, y le dices: sí, ¿qué se te ofrece? Cuando recibes a alguien, ¿verdad? Porque no lo haces pasar, porque tú no lo conoces. Y entonces él está allí, él está, te comenta, tal vez vende algo o tal vez necesita algo de ti, qué sé yo. Y entonces está hasta allí. Vamos a pensar que soy yo el que estoy allí, y si me llaman por teléfono y me dicen dónde estoy, y le digo que estoy en tu casa, eso es cierto, pero en realidad no es cierto también. Porque aunque si ellos me van a buscar allí en tu casa, me van a encontrar, pero bien afuera. O sea, no dije una mentira, pero tampoco es la verdad, porque yo estoy bien afuera, allá en la acera. Entonces, ese es el primer nivel. Pero vamos a pensar que somos amigos, tú me conoces, y yo llego a tu casa. Entonces me haces pasar a la sala, me invitas Coca-Cola, no sé, algo haces por mí. Entonces ese ya es otro nivel. Me dices: pásale y siéntate. Yo paso, me siento, estoy ahí sentado, pero yo no sé qué sucede más arriba. No sé si en el segundo nivel de tu casa, si tienes las camas tendidas, no sé si has barrido, no sé si tienes patio trasero. Hay muchas cosas que yo no sé, porque tú solo me dices: pásale y siéntate. Si en ese momento alguien llega a darte algo, bueno, el que lo recibe eres tú, porque tú eres el dueño de la casa. Pero entonces también, si alguien viene a cobrarte algo, tú tienes que salir a pagar, porque yo no soy el responsable de pagar eso, ¿sí? Porque tú eres el que controla todo. Ese es el segundo nivel, porque tú eres el dueño de la casa. Y el tercer nivel es cuando, eso yo lo aprendí un día que yo fui allá a Coatzacoalcos, Veracruz, y llegando sacaron la llave. Entonces lo primero que hizo es sacar la llave y me dijo: oiga, bienvenido, esta es su casa, así es que como es su casa, tome la llave. Y entonces me entregó la llave. Y yo me quedé así, dije: bueno, ya tengo la llave. Y otra cosa, sacó el control y me dijo: tome el control, porque el control de la tele. Y me dijo: durante este tiempo usted va a decidir si vamos a tener que ver tele o no. Si vemos, usted decide qué canal vemos y qué canal no vemos. Entonces yo me di cuenta que tenía dos cosas: las llaves y el control.
y me dijeron, mire, si algo no le gusta, díganos y lo quitamos. Si no está de acuerdo cómo están el mobiliario, lo movemos. Díganos, estamos para servir. Y yo allí aprendí que realmente hay un nivel diferente. ¿Sabe? Hay mucha gente que tiene a Jesús, pero Jesús simplemente lo tiene bien afuera. Y entonces precisamente por eso su vida va de fracaso en fracaso, de problema en problema, de dificultad en dificultad, porque Él es quien toma las decisiones. Hay otros que ya a Jesús lo tienen en la sala y son los que tienen su religión, son aquellos que dicen, pues como cielito lindo, yo domingo a domingo te vengo a ver, pero después se olvidan de todo eso. Y entonces, pero cuando usted saca las llaves, saca el control y le dice a Jesús, Jesús, aquí están las llaves, tómalo. Ahora tú diriges, tú decides hacia dónde vamos, toma el control. Estas son las llaves de mi vida, aquí está el control de mi corazón, Señor. Entonces te lo entrego a ti. Y entonces la cosa cambia. Eso es lo que pudo vivir Pedro. Deja que Dios dirija tu vida. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos para que Jesús sea quien realmente controle cada detalle de nuestra vida. Porque, ¿sabe? Y entonces dice allí la palabra de Dios que sigue diciendo, entonces, el tercer principio, aquí lo vemos en el versículo 5. Dice, entonces, principio número 1, deja que Jesús suba a tu barca. Principio número 2, deja que Jesús maneje tu vida. Principio número 3, entonces dice el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El tercer principio es, deja de discutir y obedece las órdenes divinas. Deja de discutir y obedece las órdenes divinas. Sabes, para que nosotros salgamos de los fracasos, necesitamos esperar que Dios nos dé su palabra. Dice aquí, respondiendo Simón le dijo, Maestro, ya me imagino a Pedro. Pedro no era tan fácil de domar. Era un hombre testarudo, era un hombre rudo, era un hombre así de esos campesinos, bueno, en este caso pescador, muy aferrado a sus ideas. Y entonces por eso es que discutía una y otra vez. No sé si has leído esa parte donde cuando Jesús lo arrestan y él dice, Señor, pues va y le corta la oreja a Malco, y realmente era un hombre atrevido. Y entonces aquí se encuentra con Jesús y le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. ¿Cómo me vas a decir? Tal vez él pensó, pero ¿cómo un carpintero me va a venir a enseñar cómo pescar? Yo soy maestro de la pesca. Yo toda mi vida he pescado, sé de lo que se trata. Sé que la mejor pesca no se puede hacer de noche, no se puede hacer de día, se tiene que hacer de noche. ¿Cómo ahora? Si toda la noche no pescamos, ¿cómo en el día vamos a poder pescar algo? Y entonces tal vez quiso decirle, no me vengas con eso, porque yo soy maestro de la pesca. En realidad casi nací en el mar. Mi cuna fue un barco, y entonces no me puedes aquí venir a dar órdenes tú. Pero él entiende una cosa, que Jesús es maestro. Jesús es maestro, maestro de los abogados, maestro de los ingenieros, maestro de los doctores, maestro de maestros. Él es maestro de los campesinos, maestro de los obreros, maestro obviamente de los pescadores. Y entonces entiende eso Pedro ahora. Ahora ya no estaba actuando por iniciativa propia, sino que se basa en las promesas de Dios. Él entiende que la promesa de Dios, las promesas son en Él sí y en Él amén. Por eso dice, mas en tu palabra.
conociendo tu palabra, sabiendo lo que tú dices, entonces voy a echar la red. Pedro conocía que Jesús estaba dando las indicaciones porque haría algo diferente a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Él siempre pescaba de noche y ahora iba a pescar de día. Cuando aprendemos a movernos, no por nuestra mente, no por nuestras emociones, ni en nuestras fuerzas, sino en la voluntad de Dios, podremos anticipar las promesas de Dios. Van a ser una realidad en nuestra vida y vamos a alcanzar realmente más allá de nuestras expectativas. Porque teniendo la presencia de Dios, obedeciendo su plan y haciendo nuestras sus promesas, no habrá ningún fracaso. Puedo acordarme de Bartimeo. Bartimeo era un ciego que estaba ahí mendigando y dice que un día Jesús pasa y él empieza a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces, pero nada, pasan los discípulos y le dicen: cállate, no molestes al maestro. Pero él con más insistencia dice: ten misericordia de mí, y grita. Y entonces Jesús se para y manda a llamar a Bartimeo. Y dice ahí la palabra de Dios que van los discípulos y yo creo que le dicen: ya ves, te dijimos, es cuestión de esperar nada más un poco, así es que vente. Y llega allá y entonces dice que de un salto corre allá arrojando su capa. ¿Sabes? Me llama mucho la atención esta ilustración, porque cómo es que este hombre, yo digo, si yo hubiese sido Bartimeo, en ese momento enrollo mi capa y lo cargo, porque digo, por si las dudas, al rato me puede hacer falta, porque la capa era todo lo que tenía Bartimeo. La capa era su sala de día, su sala de descanso, era su comedor, era su cama en la noche, era todo lo que representaba, todo su fortuna de Bartimeo. Pero dice que arrojando su capa de un salto llegó a Jesús. ¿Sabes? Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que confiar en la palabra. Cuando Jesús da la palabra, cuando Jesús da una palabra, nosotros lo único que tenemos es que responder a ese llamado. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu palabra echaré la red ahora. Porque toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Pero ahora, en tu palabra, voy a echar la red. ¿Sabes? Necesitamos nosotros, cuando tú te sientas fracasado, cuando tú te sientas desanimado, cuando tú te sientas agobiado, es momento entonces de recordar estos tres principios. Principio número 1, deja que Jesús suba a tu barca. Principio número 2, deja que Jesús maneje tu vida. Y principio número 3, deja de discutir y obedece las órdenes divinas. Termino con esto. Miren, dicen que el águila es el ave más longeva, pero a los 40 años tiene que tomar una seria decisión. Porque a los 40 años sus alas están pesadas y viejas, su pico encorvado y ya no puede comer. Y él tiene que tomar una decisión: o dejarse morir o pasar un proceso de renovación para poder seguir avanzando. Entonces, si toma la primera decisión de morir, lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos, estirar la pata y morderse el pico. Pero si decide renovarse, entonces tiene que buscar un paredón viejo donde cerca haya comida fácil para sobrevivir. Y entonces cuando lo encuentra, lo primero que hace al llegar es
golpear su pico, golpearlo fuertemente contra el paredón hasta que se le rompe, se le sale. Y entonces tiene que esperar para que le salga un nuevo pico. Y con ese pico nuevo empieza a quitarse todas sus plumas viejas. Y entonces, una vez que termina todo el proceso, que dura alrededor de 150 días, a volar otros 30 años más. De ti depende. ¿Sabes? No sé tú qué quieras hacer. ¿Te sientes fracasado, agobiado, afligido? Es momento de que vengas a los pies de Jesús. Jesús te está esperando. ¿Por qué no dejas que Jesús suba a tu barca? ¿Por qué no dejas que Él maneje tu vida? ¿Por qué no en este día dejas de discutir y solo obedeces a Jesús? Y Él te dará la victoria más maravillosa de tu vida. Y dice, termina este pasaje en el versículo 11: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Porque sabes, Jesús encontró a Pedro a la orilla del lago, pero ahora Pedro, en la compañía de Jesús, está en el camino. Ha tomado el rumbo, ha tomado otra vez la dirección correcta de su vida. ¿No te gustaría hacer lo mismo? De ti depende. Déjame orar por ti. Yo quiero orar en esta hora y que tú tomes esa decisión de seguir a Jesús para superar los fracasos de tu vida. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú seas dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y en esta hora, como Pedro, queremos dejar que tú subas a nuestra barca. Pero no solo eso, sino queremos dejarte que tú manejes nuestra barca. Y hoy queremos cerrar nuestra boca para escucharte a ti. Queremos dejar de discutir y obedecerte a ti, Señor. En tu bendito nombre te lo dejamos todo. Y yo te ruego por aquellos que han tomado esa decisión, que tú les des fortaleza, que tú les des bendición, para que vayan de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, todos los días de su vida. A ti te damos honra, honor y gloria en Cristo Jesús.